Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el único capítulo de la carta a Filemón. Cuando entramos al buzón de Pablo, encontramos la penúltima carta. Recordemos que Pablo escribió 14 en total. Esta carta es particularmente una carta especial, ya que es dirigida a un hombre que había tenido problemas con un esclavo que Pablo conoció mientras estaba preso en Roma. Estando en ese lugar, escribe esta carta a Filemón, que vivía en Colosa. Lo interesante es que esta carta viajó en manos del mismo esclavo que en algún momento se había escapado de este lugar. Hay muchos principios en esta carta que pueden ser aplicados a la vida cristiana. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, hermano amado y colaborador nuestro, a la amada Afia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Notemos que lo primero que Pablo hace es mencionar la iglesia que está en casa de este hombre llamado Filemón. Esto es un punto importante que debemos resaltar, y es que nuestros hogares deberían ser centros de adoración, lugares donde abrimos las puertas para reunirnos con otras personas y adorar al Señor en espíritu y en verdad. De este lugar se escapa el esclavo Onésimo. Es justificada su acción después de escuchar cómo se desarrolla la esclavitud en aquel entonces. Por ejemplo, un esclavo no podía tener propiedades. Todo le pertenecía al amo. Es más, cuando el esclavo se casaba estando bajo la tutela de su amo, los hijos y aún la esposa le pertenecían también a él. Si éste quería irse, podía irse, pero sin su familia, a menos que en común acuerdo éste pudiese servir un tiempo por ellos y poder llevárselos. Muchos esclavos decidían quedarse junto a su amo, pero para eso debían colocar una señal en su cuerpo, con una lesna hacer un orificio en su oreja. Si un esclavo estaba en ese momento allí y el amo cometía algún delito, perfectamente el amo podía decirle al esclavo que pagara por él la culpa. Cuando un esclavo se escapaba de casa de su amo, éste estaba siendo condenado a muerte, incluso podía morir a través de la crucifixión. Un esclavo era realmente tratado como no era tratado una persona normalmente por el amor de Cristo. Así que en ese momento, Onésimo decide sencillamente irse de casa de su amo. Estando allá en Roma, conoce a Pablo y Pablo escribe en ese momento la carta que dirige a Filemón y la lleva Onésimo directamente a su amo. Es interesante que esta carta nos enseña algunas lecciones interesantes. La primera de ellas es que no debemos aprovecharnos de nuestra autoridad para conseguir lo que nosotros queremos, según los versos 8 y 9. Otra lección es que podemos pasar de una condición inútil a una condición útil, según el versículo 11. Otra lección es que no podemos decidir de manera arbitraria sin tomar en consideración la opinión de otras personas, según los versos 13 y 14. Una cuarta lección es que el evangelio nos convierte de esclavos a hermanos, según el versículo 15 y 16. Y una lección más es que nosotros debemos dar sin esperar ser retribuidos, dar sin esperar nada a cambio. Recordemos que nuestro galardón no está en esta tierra, sino más bien viene del cielo. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de esta carta. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Además, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Es interesante imaginar que cuando Onésimo entrega esta carta a su amo, quizá lo hizo con temor, esperando que éste
finalmente dictara una sentencia sobre él por haberse ido de casa de su amo. Sin embargo, en ese momento, por la intercesión que había realizado Pablo en favor de Onésimo, ahora Filemón lo vería no solamente como alguien que había sido enviado por Pablo, sino lo había recibido como a un verdadero hermano. Para finalizar, quisiera hacer mención de algo muy importante, y es que la experiencia de Onésimo puede ser nuestra propia experiencia. Muchos de nosotros hoy estamos esclavos del pecado. Muchos de nosotros hoy nos hemos alejado de casa de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Pero estando lejos de casa de nuestro Señor, Jesús intercede ante el Padre por nosotros, para que podamos encontrar perdón y restauración. Yo me imagino que el momento cuando Filemón recibió esta carta, abrazó a Onésimo como nunca antes lo había hecho. Ya no era más un esclavo, sino ahora era su hermano. El Señor, a través de su intercesión, hoy nos transforma a cada uno de nosotros también como hijos de Dios. Y pasamos de ser esclavos a ser hermanos de Cristo, hijos del mismo Padre. Qué maravilloso es Jesús, quien intercede por cada uno de nosotros. Este tema lo veremos cuando iniciemos la carta que Pablo escribe a los hebreos que estaban dispersos en muchos lugares. Allí encontramos el ministerio de Cristo que intercede por cada uno de nosotros. Pero hoy debemos dar gracias a Dios, porque a través de Cristo Jesús podemos encontrar acceso al Padre. Y sobre todo, Jesús dice las mismas palabras que Pablo dijo: recíbelo. Y si en algo Él te ha faltado, ponlo a mi cuenta que yo lo pagaré. Es decir, Pablo no solamente intercede por Onésimo, sino también está dispuesto a pagar la deuda que él debía. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Pagó la deuda que tú y yo teníamos, una deuda que no podíamos pagar. Hoy solo podemos decir: Señor, gracias y alabado sea tu nombre. ¿Te parece si lo hacemos en oración? Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de la experiencia de Onésimo, un esclavo, alguien que era inútil y luego se convierte en alguien útil, nos damos cuenta que nosotros podemos ser perfectamente como Onésimo, ser transformados, restaurados y recibidos en tu presencia gracias a la intercesión maravillosa de Cristo Jesús. Hoy queremos gozar de esa libertad que tú nos quieres dar. Y aquí estamos para que nos libertes del pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.